este vídeo se va a mostrar cómo utilizar las funciones básicas del editor de gráficos de PSpice y se va a realizar el análisis en continua de un circuito. El punto de partida va a ser el circuito que hemos diseñado y cuyo funcionamiento deseamos conocer. Dicho circuito está compuesto por una fuente de alimentación de 10 voltios que alimenta a través de una resistencia RG de 50 ohmios a un puente de resistores. Todos los resistores del puente son iguales y de valor 1 kiloohmio. Sin embargo, uno de ellos, al que hemos llamado R-bar, tiene un valor de 1100 ohmios. Se desea conocer las tensiones en los nudos del circuito y la corriente que circula por la resistencia de carga denominada RL y de valor 600 ohmios. Iniciemos los trabajos abriendo el programa editor de circuitos denominado Schematics. Para ello, acceda desde el menú de inicio al programa PSpice Student y en el menú asociado haga un clic en Schematics. En la página abierta hay un amplio menú de opciones que se irán analizando en sucesivas etapas. Algunas de ellas son fácilmente identificables por su similitud con los entornos Windows. Así, por ejemplo, existen opciones de manejo de ficheros, edición, etc. Otras son más específicas del simulador, como dibujo, análisis, etc. Todas ellas las iremos viendo en el momento que las necesitemos. Empecemos por el principio. La forma de trabajar con PSpice es similar a la que se utiliza cuando se tiene que probar un circuito en el laboratorio. El punto de partida es el esquema del circuito que se desea probar. El espacio de trabajo abierto en el editor gráfico es en el cual se debe montar el circuito utilizando los componentes seleccionados y estableciendo las conexiones eléctricas entre ellos. Este será nuestro primer objetivo. Para ello, obtendremos los componentes que van a formar parte del circuito. Se debe ir al almacén de componentes a buscarlo, que en el caso de PSpice son las librerías. Seleccione Draw y del menú desplegado haga clic en Get New Part, es decir, obtener un nuevo componente. La ventana que se abre es muy importante conocerla con cierto detalle, por eso nos vamos a detener en ella. En la ventana principal le viene una relación completa de todos los componentes disponibles en esta versión de estudiante de PSpice. Las versiones comerciales de PSpice tienen una relación mucho más completa con miles de componentes. Prácticamente se puede decir que todos los componentes que se fabrican tienen sus modelos para PSpice. Debe tener en cuenta que está trabajando con un simulador y por tanto va a montar un circuito virtual. Por esta razón no le debe extrañar que la lista de componentes disponibles pueda encontrar tres tipos de componentes. Componentes con su referencia comercial, por ejemplo el 2N5444. En este caso se refiere a un componente concreto con un modelo que trata de emular las mismas características que el componente real. Componentes genéricos, por ejemplo C. En este caso se incorpora un condensador cuyo valor y otras características deben definirse por el usuario. Pseudocomponentes, por ejemplo param. No se refiere a ningún tipo de componente físico, sino que es una forma gráfica de introducir alguna línea de código al programa en el que es sintetizado el esquema. Buscar un componente en esa lista tan larga puede ser un problema, por lo que se puede acceder a esta información de forma más organizada, y para eso están las librerías. Si usted hace clic sobre Libraries, surge una nueva ventana que viene a representar las diferentes estantes en los que PSpice guarda sus componentes. Seleccione, por ejemplo, Analog, y en la ventana de la izquierda ya no le aparece toda la relación, sino solo las referencias de los componentes que están almacenados en esta librería. De esta forma, le resulta más útil seleccionar un condensador, que se corresponde con la letra C, o un resistor, que se corresponde con la letra R. Observe que al seleccionar una referencia aparece una breve descripción del componente que se trata. Conocer las librerías es un objetivo interesante que se va adquiriendo con la práctica, porque afortunadamente los componentes que se utilizan por lo general en los circuitos son un grupo muy reducido. Si un componente es utilizado con frecuencia, se aprende fácilmente cuál es su referencia y ya no hace falta ni tan siquiera acudir a la librería para encontrarlo, porque es posible editar la ventana PartName y automáticamente él busca este componente. Bueno, ya hemos visto dónde están los resistores y podemos coger 6 de ellos para montar nuestro circuito. Una vez seleccionada la referencia R, haga clic en Place y comprobamos que pegado al puntero del ratón hay un resistor. Llevamos el puntero al lugar donde queramos dejar el resistor y hacemos clic con el botón izquierdo del ratón. Allí dejamos un resistor y al mover de nuevo el ratón comprobamos que tenemos otro resistor pegado. Dado que nuestro circuito tiene 6 resistores, colocamos 6 en diferentes puntos. Cuando ya tenemos las 6, hacemos clic en el botón derecho y nos libera el puntero del ratón. Comprobamos que los resistores que hemos colocado tienen todos por defecto el valor de 1 kiloohmio y sus nombres son correlativos, R1, R2, R3, etc. A continuación vamos a particularizar el valor y el nombre de cada uno de ellos a las necesidades de nuestro circuito.
Comenzamos por la resistencia de 50 ohmios. Para modificar su valor, colocamos el cursor sobre el valor del resistor que se desea modificar y se hace un doble clic. Se abre una ventana y se introduce el valor deseado. A continuación se valida con el OK. Para modificar el nombre se opera de forma similar. Se sitúa el cursor sobre el nombre, se hace un doble clic y en la ventana que se abre se introduce el nuevo nombre. Así operamos con todos los resistores. Debe tener en cuenta que PSpice admite varios formatos para los valores numéricos. Así, por ejemplo, los 1100 ohmios se pueden expresar utilizando los factores de escala, donde, por ejemplo, K representa un factor de 1000. También necesitamos un generador de tensión continua. Volvemos a buscar en las librerías de PSpice y observamos que hay expresamente una librería de fuentes. Al seleccionarla, observamos que aparece una lista muy amplia, de las cuales la mayoría se utilizan muy poco porque sirven para definir señales de excitación complejas. En nuestro caso seleccionamos VTC. Para cambiar su valor y nombre se actúa de la misma forma que con los resistores. El siguiente paso es colocar cada componente en su posición en el circuito. Para ello, a veces es necesario mover o girar los componentes. Seleccione el componente haciendo un clic sobre él. Comprobará que el componente seleccionado cambia de color a rojo. Siempre que vea uno o varios elementos de color rojo es porque han sido seleccionados y la operación que se realice va a afectarles. En este caso queremos girar el resistor para ponerlo vertical. Abrimos el menú Edit y comprobamos que hay una opción de rotar. También aquí vemos que la combinación de teclas Ctrl más R realizan la misma función. Al seleccionar esta opción se comprueba que el resistor gira a 90 grados. Repetimos la operación con los 4 resistores que forman parte del puente. A continuación, debemos mover los resistores para que nos queden con cierta estética. Se seleccionan haciendo clic sobre el componente y a continuación, con el botón izquierdo pulsado, se desplaza el ratón hasta el punto que se desee. Al girar o mover, puede ser que algún dato del componente quede en un lugar no apropiado. Por ejemplo, ahora el valor de 1100 ohmios ha quedado encima del resistor. Puede desplazarse solo el valor haciendo doble clic sobre él y arrastrándolo. La selección de un componente también se utiliza para otras funciones, tales como borrar, copiar, etc. Una vez que tenemos los componentes vamos a interconectarlos. Las conexiones pueden realizarse con hilos o buses, en este caso es mediante hilos. En el menú Draw seleccionamos Wire y el puntero cambia de forma asemejando un lápiz. La conexión entre dos puntos se realiza haciendo clic en el punto inicial y un segundo clic en el punto final. Observe que al desplazar el ratón se va trazando una línea de puntos que se consolida al hacer el segundo clic. La conexión siempre se establece mediante uno o dos segmentos. Si desea utilizar más segmentos, deberá realizarse por partes, es decir, haciendo más clic intermedios. El circuito ya está casi montado, pero todavía falta algo muy importante, dado que si no lo incluye el simulador le dará error. Es el fijar una referencia o masa en el circuito. Este es el componente AGND, que se encuentra en la librería Port y se corresponde con la masa analógica del circuito.
Antes de seguir adelante es necesario que guarde el circuito. Si no lo hace, se lo va a pedir el simulador. Pero si usted es usuario de ordenador, sabe que es buena costumbre salvar con periodicidad lo que se va desarrollando. En el menú de File seleccionamos la opción Save y elegimos el directorio y el nombre del fichero. El circuito está completado y se puede proceder a realizar la primera simulación. En el menú de Análisis seleccionamos la opción Simulate. Comprobamos que el programa realiza los cálculos necesarios y al cabo de unos pocos segundos nos lleva a otra ventana que por el momento no tiene mucho interés y la cerramos. El circuito está analizado y se pueden conocer las tensiones en cada nudo y las corrientes por cada rama. En el menú Análisis seleccionamos ahora Display Results on Schematics y dentro de él la opción Enable Voltage Display. La tensión en cada nudo del circuito aparece. Si seleccionamos Enable Current Display, aparece el valor de la corriente por cada rama. Para conocer el sentido de la corriente, haga clic sobre el valor y aparecerá una flecha que indica la dirección en la que circula. Habitualmente se utilizan para realizar estas funciones los iconos que aparecen bajo los menús. El icono V muestra los valores de las tensiones y el icono I los valores de las corrientes. Ya hemos realizado el primer análisis con SPICE, el análisis más sencillo que ha consistido en obtener el punto de trabajo de un circuito resistivo.